Buenos días. El tema que nos corresponde para este módulo son las cadenas cinéticas. Entonces, algunas de las generalidades, pues encontramos que las destrezas funcionales motoras están compuestas principalmente por movimientos conjuntos y que se dan en múltiples posiciones. La piedra angular de un programa de entrenamiento que sea funcionalmente relevante reside en dos puntos. El primero es la inclusión de movimientos específicos para cada tarea que se quiera entrenar. El segundo es un control postural asociado con las exigencias funcionales propias de cada persona o de cada disciplina. Uno de los métodos más utilizados para clasificar los movimientos y el ejercicio han sido las cadenas cinéticas. Entonces existen dos principales cadenas, que son las cadenas cinéticas abiertas y las cadenas cinéticas cerradas. Tenemos que las cadenas cinéticas fue un concepto introducido principalmente más o menos en la década de 1950 y 1960 por estos dos autores, Stirling y Broadstone, que describieron la unión de tres componentes: los segmentos, los movimientos del cuerpo y la variación de reclutamiento muscular en cada uno de ellos. Según los distintos movimientos y en respuesta a las diferentes condiciones del entorno, pues se va a ver una combinación diferente de estos tres componentes. Uno de estos autores, Childress, propuso que la cadena cinética abierta para movimientos sin limitación espacial de un segmento periférico del cuerpo. Entonces, cuando el segmento periférico del cuerpo está libre en el espacio. La cadena cinética cerrada, por lo contrario, es cuando el segmento periférico se encuentra con una resistencia externa considerable. Si el segmento terminal permanece fijo, la resistencia impuesta movilizará el segmento proximal hacia los segmentos distales fijos. Entonces, ¿cuál es la idea? Digamos, en una flexión de pecho, los brazos, las manos serán los segmentos distales fijos, que estarán fijos en el piso, y los segmentos proximales serán, en este caso podría ser el codo y el hombro, se van a aproximar hacia el segmento distal fijo. Entonces, el segmento distal fijo quieto y el resto de segmentos se acercan hacia él. La acción de un músculo varía cuando el segmento distal está libre respecto a si está fijo en un lugar. Entonces, la función muscular va a depender de qué cadena cinética estemos trabajando, independientemente de que sea el mismo músculo. Un ejemplo claro es el músculo tibial posterior, que en una cadena cinética cerrada, que sería cuando el pie está suelto o está elevado en el piso, va a actuar haciendo una inversión más una plantiflexión del pie y del tobillo. En cambio, si analizamos el mismo músculo en una cadena cinética cerrada, que en este caso el ejemplo más claro sería la caminata o la marcha, en el momento en que el pie está en contacto, vamos a analizarlo en ese momento. Entonces, ahí el músculo se va a contraer para desacelerar la pronación, supinar el pie y rotar la pierna hacia afuera. Entonces, si vemos, son movimientos que se puede decir son contrarios, pero los está haciendo el mismo músculo y varía es el tipo de cadena, si el segmento está fijo o si el segmento está, por lo contrario, fijo contra una superficie. Ahora bien, este término pues ha llevado con algunas controversias y se puede decir contradicciones en el mundo académico, porque pues hay algunas preguntas o algunos vacíos en su planteamiento. Uno de esos es el uso de las cargas, es un componente inherente a los movimientos de cadena cinética cerrada. Muchos autores dicen que siempre que lleva una carga hay una cadena cinética cerrada. ¿Mm? Pero entonces no se especifica que una cadena cinética cerrada deba tener una carga agregada para ser categorizado de esta forma. Otra de las preguntas es: ¿el segmento distal debe estar completamente fijo a una superficie inmóvil para considerarse una cadena cinética cerrada? Entonces, si se logra vencer la resistencia externa considerable, como podemos decir que fuera un press de pierna con peso considerable, entonces eso podría ser una cadena cinética cerrada si se ve sabiendo que los puntos están fijos a una superficie. Pero si se logra vencer esa resistencia, pues el segmento distal estará en movimiento. Entonces, pues ahí hay como se puede decir, como una contradicción. Entonces, uno de los ejemplos, como les digo, pues ese es un press de banco o puede ser andar en bicicleta,
Esos movimientos en algunas literaturas se consideran movimientos de cadena cinética cerrada, pero pues no se ha llegado a un consenso. Entonces, por esa razón, se propone un nuevo concepto que se conoce como cadena cinética frenada, que es una cadena cinética frenada o parcial, también se conoce, son en ejercicios en los que el segmento distal encuentra resistencia, pero no es totalmente estática. Entonces no sería contra el piso, sino más contra un banco o contra una bicicleta. El ejemplo más común pues, son las presas de piernas, las bicicletas y las máquinas escaladoras, donde hay una resistencia fuerte, pero el segmento distal es capaz de movilizarse a acción de la fuerza muscular. Entonces, la designación de movimientos de cadena cinética cerrada quedarían reservados para las instancias en las que el segmento terminal no pueda realizar el movimiento. Entonces ya tenemos tres conceptos: cadena cinética abierta, cadena cinética cerrada y cadena cinética frenada. En la primera, segmento distal está completamente móvil en el espacio. En el segundo, cadena cinética cerrada, el segmento distal está fijo contra una superficie y no es movible. Y en la última, en la cadena cinética frenada, el segmento distal está unido también a una superficie, pero esa superficie puede ser vencida, puede ser movible, pues con cierta dificultad o con cierto esfuerzo muscular. Ahora bien, vamos a profundizar en cada una de ellas. La primera es la cadena cinética abierta, donde el segmento móvil, distal móvil, está libre en el espacio, sin necesidad de que otra articulación adyacente o cercana a la que está libre haga el movimiento. Entonces, los movimientos articulares acá son independientes, una articulación por articulación. Solo se movilizan los segmentos distales a la articulación en movimiento. ¿Mm? Entonces, si estamos moviendo la muñeca, solo se van a mover los segmentos distales después de esa articulación. Serían falanges, interfalángicas. Generalmente se necesita estabilizar externamente o ya sea manual o mecánicamente para realizar ejercicios de cadena cinética abierta. ¿A qué se refiere eso? Pues uno tiene que dar estabilidad al resto del segmento para que esa articulación distal quede libre en el espacio y pueda realizar movimientos sin que las demás hagan movimientos, se puede decir, compensatorios o accesorios. Ahora bien, con respecto a lo muscular, el músculo agonista primario va a realizar la mayor parte del movimiento con participación únicamente de los músculos que cruzan esa articulación en movimiento, sin cargas agregadas habitualmente. Cuando se usan son externas y rotatorias. Un ejemplo clásico es una flexión de rodilla, como la vemos en la imagen, en esta imagen, donde la acción de los músculos de la corva es independiente de la musculatura de la cadera y el tobillo. Si ven, así la resistencia es en el tobillo, la musculatura que está activa es la múscula que cruza la articulación de la rodilla. Tanto los músculos que cruzan la articulación de la cadera como la del tobillo no ejercen ninguna actividad. Esto se conoce como una cadena cinética abierta. ¿Mm? ¿Por qué se dice rotatorio? Porque hay un punto, ¿mm? Aquí en este caso sería la articulación de la rodilla y el peso va a ser un giro rotatorio. Otro ejemplo pues sería como escribir en un tablero donde la muñeca queda libre, el resto de segmentos están estabilizados, se puede decir manualmente, y solo se moverían dedos y muñeca, solo participarían los músculos que cruzan esa articulación. Ahora bien, la cadena cinética cerrada son aquellos en los que se realizan movimientos en los que el cuerpo se moviliza sobre un segmento fijo distal o estable sobre una superficie de apoyo. Los movimientos articulares van a ser interdependientes. ¿Qué quiere decir interdependientes? Que un movimiento va a depender de los movimientos de la articulación para realizar su completa, se puede decir, su completa tarea. La activación muscular se produce en múltiples grupos musculares, no solo en uno como lo decíamos en el anterior, tanto distales como proximales en la articulación que está en movimiento. La resistencia se aplica de forma simultánea sobre múltiples segmentos. Entonces, cuando uno realiza una cadena cinética cerrada, está ejercitando, se puede decir que no solo un grupo muscular o un músculo, sino varios grupos musculares.
Regularmente se utilizan cargas axiales y la estabilización interna está por medio de acción muscular, la compresión, la congruencia articular y el control postural. Entonces, si ven en una cadena cinética cerrada, se necesitan diferentes, se puede decir, activación muscular o de algunas capacidades para mantener la estabilización. Entre esas, control postural, acción muscular, compresión y congruencia articular. Los ejemplos más clásicos de cadena cinética cerrada, entonces, cuando se realiza una sentadilla, mientras la rodilla se flexiona y extiende, la cadera y el tobillo se van moviendo siguiendo el movimiento ya dicho. Entonces, si ven la imagen, el segmento distal en este caso sería el pie, que está sujeto a una superficie que en este caso es el piso. Cuando la rodilla se flexiona, también se va a dar una flexión en tobillo y en cadera. Igual, cuando se extiende, se va a dar una extensión en tobillo y en cadera, siguiendo los movimientos. Entonces, no es posible aislar una sola articulación como en la cadena cinética abierta, pero sí va a activar una mayor cantidad de músculos posturales y va a activar se puede decir, intrínsecamente la musculatura estabilizadora del core. Otro ejemplo es la flexión de brazos clásica, que es como la que les dije la primera vez, una flexión, una lagartija, donde los brazos son las manos son los segmentos fijos y el resto del cuerpo se va a acercar hacia ese segmento distal. Otro es subir y bajar escaleras, esta vez cuando las escaleras son, se puede decir, fijas, y el otro es una elevación de talón, como puede decir un fortalecimiento de gemelo, es una cadena cinética cerrada, y también, como vemos en la imagen, una barra, hacer una barra o unos ejercicios en barra suspendida, también son movimientos de cadena cinética cerrada. En este caso, las manos están fijas a la barra y el resto del cuerpo, el resto de articulaciones, codo y hombro, se van a acercar a ese segmento distal fijo. Hay algunos fundamentos para utilizar estas cadenas y llevarlos a la práctica. La primero es la selección de los ejercicios, ya sean en cadena cinética abierta o en cadena cerrada, y van a depender de tres puntos importantes. El primero es el objetivo individual o el objetivo que tenga la persona o el cliente que tengamos en el momento. El otro es utilizar un análisis crítico de los beneficios potenciales. Y el último es mirar las limitaciones inherentes a cada tipo de ejercicio. Las actividades funcionales involucran muchas combinaciones y variaciones de los movimientos en cadena cinética cerrada y abierta. Entonces, cuando uno trabaja algo funcional, muchas veces va a utilizar los dos tipos de cadena. La inclusión en la integración de estos ejercicios, tanto abiertos como cerrados, en un programa de acondicionamiento son fundamentales. Entonces, no podemos hacer uso de un solo, se puede hacer de un solo tipo de ejercicios, eso sí, dependiendo de qué propósito tengamos. Si va a ser un acondicionamiento general, lo ideal es tratar de trabajar los dos tipos de ejercicios. Ya vamos a mirar con qué consideraciones. Entonces, dentro de esos fundamentos, tenemos que hay un punto importante conocido como el aislamiento de los grupos musculares, donde las pruebas y el entrenamiento en cadena cinética abierta va a permitir identificar con mayor efectividad los ejercicios, o bueno, va a permitir identificar con mayor efectividad cuando hay se puede decir, una disminución en la fuerza en un grupo muscular o en un músculo específico, lo que no nos va a permitir la cadena cinética cerrada. ¿Por qué? Porque pues la cadena cinética abierta lo que hace es aislar un músculo, aislar una articulación y nos va a decir más específicamente en qué punto o en qué músculo son los que están débiles o en los que tenemos que trabajar. Mientras que si vemos una cadena cinética cerrada, son muchos los músculos y articulaciones que participan y no nos va a dar la posibilidad de hacer una evaluación, se puede decir, precisa con relación a los músculos débiles. Otro principio es que la cadena cinética cerrada es en un ejercicio de cadena cinética cerrada es mayor la posibilidad de que se realicen movimientos sustitutos que compensen cualquier deficiencia a la fuerza muscular. Entonces, lo que les decía, cuando utilizamos cadena cinética cerrada, pues otros músculos van a entrar a ayudar a ese músculo que está débil. Para hacer eso, para identificar un músculo débil, pues se recomendarían las cadenas cinéticas abiertas principalmente, por ese aislamiento que dan. Otro de los puntos importantes para los fundamentos de aplicación es el control de los movimientos. Entonces tenemos que en ejercicios de cadena abierta
Contra resistencia es posible alcanzar mayor nivel de control, ya que se moviliza una única articulación en vez de movilizar varias al mismo tiempo, como pasa en los ejercicios de cadena cerrada. En cadena abierta, qué pena, suele estabilizarse externamente la región a ejercitar. Entonces, si uno va a una máquina de gimnasio, muchas veces hay algunos aparatos o accesorios que van a impedir el movimiento de estas articulaciones. Sobre todo se ve en las máquinas de extensión y flexión de rodilla, donde se tiene en el muslo, se tiene una almohada que bloquea el movimiento de la cadera y aísla el movimiento ya sea del cuádriceps o del isquiotibial. En las cadenas cinéticas cerradas, la estabilidad se da por fijación muscular. Entonces, aquí la estabilidad no se da por un aparato externo, sino se puede decir, una autoestabilidad muscular. Otro concepto importante para los fundamentos de aplicación es la aproximación articular, donde tanto en cadena cinética cerrada como en la abierta se aproxima a las superficies articulares. Ahora bien, cuando hay una carga axial más la carga de un peso, más el levantamiento de un peso, en cadena cinética cerrada permite lograr mayor congruencia entre las superficies articulares, lo que va a contribuir a una estabilización, se puede decir, mejor o óptima de los complejos articulares. Entonces, en conclusión, la cadena cinética cerrada pues no va a dar una buena estabilidad de la articulación, la cadena cinética abierta, qué pena, no va a dar una buena estabilidad de la articulación. Por lo contrario, una cadena cinética cerrada va a aumentar esa congruencia entre las superficies articulares por el peso que tiene primero y porque está sujeto a una superficie fija que les ayuda a dar un punto de apoyo adicional a la estabilidad muscular. Otro punto importante en la aplicación es la activación simultánea y la estabilización dinámica. Tenemos que en la cadena cinética cerrada, estos tipos de ejercicios estimulan los mecanorreceptores articulares y musculares, facilitan la coactivación agonista-antagonista y van a dar una mayor estabilidad dinámica. Por el contrario, hay que tener precaución con los ejercicios en cadena cinética abierta cuando se utilizan cargas grandes porque pueden hacer efectos negativos sobre la articulación que estén débiles o que estén lesionadas. Entonces, si hay una articulación inestable o débil, no se pensaría con ejercicios de cadena cinética abierta. ¿Por qué? Porque pues no tienen la adecuada estabilización para manejar esos pesos y sobre todo si son pesos de pronto pesados. Otro punto importante es la propiocepción, la sinestesia, el control neuromuscular y el balance. Entonces tenemos que en los ejercicios de cadena cinética cerrada hay un mayor aporte en la propiocepción por contracción conjunta de varios grupos musculares que cruzan múltiples articulaciones. Entonces al utilizar mayor cantidad de nuestro cuerpo, pues vamos a tener una mayor información hacia nuestro sistema neuromuscular. Entonces tenemos que hay una mayor activación de receptores intra y extraarticulares para el control de movimiento. Las cargas axiales, que son las cargas que van desde arriba, producen aproximación articular, o sea, ayudan a que las articulaciones se acerquen un poco más y tengan un poco más de estimulación y a la vez van a estimular mayor cantidad de mecanorreceptores y van a permitir un mejor control de dicho movimiento. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta las transferencias funcionales y la prevención de lesiones. Tanto los ejercicios de cadena cerrada como los ejercicios de cadena abierta van a mejorar la fuerza, la potencia y la resistencia muscular dependiendo de cómo los utilicemos. Ante niveles de carga comparables, la actividad muscular, según electromiografía, es similar en la cadena cerrada como en la cadena abierta. Esto en los distintos grupos musculares. Ahora bien, vamos a ver algunos puntos específicos para la implementación de estos ejercicios. Ya en la práctica, entonces hay implementación y progresión para los ejercicios de cadena cinética cerrada y cadena cinética abierta. Con relación a los ejercicios de entrenamiento, una introducción al entrenamiento en ejercicios de cadena cinética abierta, se debe tener en cuenta que primero la postura del movimiento. Se debe eliminar el peso corporal en lo posible, ideal cuando está contraindicado el apoyar peso corporal sobre una articulación. Entonces, si
podemos, no sé, salimos de un esguince. Entonces, en los primeros días, semanas, en la primera semana de un esguince de grado 2, es, no es recomendable apoyar todo el peso aún, entonces hay que apoyar un porcentaje de ese peso. La forma de hacerlo, pues sería hacerlo en una cadena cinética abierta, en el cual se estabilice, se suprima el peso corporal, dejando el segmento libre, en este caso el tobillo, y aplicar una carga que no llegue al 100% del peso corporal. Ahora bien, en el dolor e hinchazón de los tejidos blandos, eh, también ayuda los ejercicios de cadena cinética abierta. También ayuda cuando hay una restricción de movimientos en articulaciones cercanas, entonces cuando hay de pronto alguna patología, un ejemplo común, entonces tienen una tendinitis de codo, ¿sí? Una tendinitis de tenista. Entonces el codo está afectado. Digamos que hay una inflamación o hinchazón como el primer ejemplo, que va a haber una restricción de movimiento. Entonces lo bueno o lo que nos da el, se puede decir el bonus que nos da la cadena cinética abierta es que podemos entrenar las otras articulaciones, como son, no sé, un agarre, un press de hombro, un fortalecimiento para los músculos deltoides del hombro, mientras pues se resuelve la hinchazón y la inflamación de la articulación del codo. Entonces, lo bueno es que podemos trabajar eh, las musculaturas o las articulaciones adyacentes a la articulación que está afectada, sin dejar, o sea, puede decir, sin dejar que las otras articulaciones por un efecto dominó, pues se vayan debilitando una tras otra. Entonces, si hay una débil, se pueden ir fortaleciendo las otras sin necesidad de adicionar cargas o afectar esa articulación, se puede decir, alterada o afectada. Hay dos puntos importantes en esta progresión del entrenamiento de ejercicios de cadena cinética abierta. El primero es que mejora en forma aislada la fuerza de la musculatura debilitada, entonces es muy buena cuando hay un músculo debilitado específicamente y se quiere hacer énfasis solo en ese músculo, la cadena cinética abierta es la indicada. También combinando los movimientos para simular patrones funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta cadena cinética abierta casi siempre o casi se puede decir que un gran porcentaje de los movimientos de la actividad de la vida diaria se dan en cadena cinética abierta. Entonces, con estos tipos de ejercicios de cadena cinética abierta podemos entrenar patrones funcionales. Ahora bien, aquí hay unos parámetros y progresión de los ejercicios de cadena cinética cerrada. Entonces, el primer parámetro es el porcentaje de peso corporal. La progresión sería apoyo parcial hasta llegar a un apoyo completo. Entonces, un ejemplo es miembros inferiores, ejercicios acuáticos, barras paralelas, trabajos suspendidos con arnés. Miembros superiores serían con una flexión contra la pared en vez de hacerla contra el piso, una flexión de cúbito prono modificada, una flexión de brazos de cúbito prono también podría servir. El apoyo completo más carga adicional podría darse, por ejemplo, con medios como un cinturón, un chaleco de carga, mancuernas eh, o una resistencia elástica. Otro parámetro es la base de apoyo, en el cual tendremos llegar de primero empezar con una base de apoyo amplia hasta llevar a una base de apoyo más angosta. El otro es la forma de llegar a esa base de apoyo bilateral, llevarla a un apoyo unilateral. Eh, También se puede llevar desde fijo sobre una superficie de apoyo hasta deslizándose sobre una superficie de apoyo. ¿Mm? Otro parámetro es las superficies de apoyo, que vamos a empezar con superficies estables y vamos a ir progresando hacia superficies inestables o en movimiento. Ejemplos para miembro inferior, superficie estable, el piso. Luego vamos pasando a una tabla, se puede decir mecedora o con balance. Posteriormente podemos ir en miembros superiores, se puede pasar del piso, mesa o contra la pared a ir contra una tabla mecedora, que es, pues ya saben, una tabla de inestabilidad.
o contra un mostrador o contra una pelota, variando la superficie, llevándola a ser más estable. También otro parámetro es pasarlo de rígido a suave. Entonces, un ejemplo es rígido es el piso o una mesa y inestable sería una alfombra o una goma espuma. El otro es pasar alturas también, entonces a nivel del suelo y llevándolo a una mayor altura. Un ejemplo es primero escalón bajo y luego un escalón más alto. El siguiente parámetro es el equilibrio, donde vamos a llevar con apoyos externos y a llevarlos a sin apoyos externos. Esto se puede decir en una rehabilitación de pronto con muletas. Otro ejemplo de ese equilibrio es primero con los ojos abiertos y ir haciendo una progresión a ojos cerrados. También tenemos la excursión del movimiento en los miembros. Primero empezamos con rangos de movimientos cortos y lo llevamos a rangos de movimientos largos. Otro es el arco corto y después un arco completo. Finalmente, tenemos los planos de dirección del movimiento y la velocidad del movimiento. En los planos vamos a ir primero a un movimiento uniplanar y posteriormente lo vamos a llevar a movimientos multiplanares, rotaciones o, digamos, una flexión, pasar la rotación. Posteriormente vamos de anterior, posterior y finalmente las diagonales. También podemos empezar con el plano más sencillo que sería el sagital, pasándolo posteriormente al frontal. Con relación a la velocidad, vamos primero con un movimiento muy lento, que lo vamos a ir llevando progresivamente a un movimiento mucho más rápido. Esa es la progresión que se utiliza en los ejercicios de cadena cinética cerrada. Listo, muchachos, muchas gracias por su atención.